Hola, bienvenida de vuelta a Sal de Mar, si es que estás de vuelta. Si no, mucho gusto, yo soy Angie Suárez y esto es Sal de Mar. Y el día de hoy vamos a platicar de libros. Y no solo de libros en general, sino de uno en específico que me gusta mucho, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Probablemente ya lo sabías por la descripción del video y la miniatura del video y el título del video, pero es este. Y decidí compartirte este libro el día de hoy porque es un libro al cual le tengo mucho cariño, un cariño especial, porque fue uno de los primeros que llamaría yo un poquito más espirituales que tuve la oportunidad de leer. Y fue uno de los primeros también que me plantó esa semillita de querer conocer un poquito más, de querer conocerme a mí un poquito más y conectarme conmigo misma. Este libro, si bien abraza el espíritu y habla de algunas cosas espirituales, no se basa solo en eso, sino que también nos habla de cosas muy prácticas, muy lógicas también que podemos aplicar en nuestro día a día. Y como podrán ver, este es un libro bastante cortito, la verdad, lo pueden leer desde en un día, en algunas horas, hasta pues probablemente en un poquito más, ¿no? Si lo quieren ir leyendo poquito a poco y digiriéndolo y como disfrutándolo un poquito más. Este libro es un libro de sabiduría tolteca, asentamiento, cultura, civilización precolombina de Mesoamérica. Ellos eran conocidos como mujeres y hombres de conocimiento y estaban especialmente interesados en estudiar por un lado, pero también en conservar todas estas prácticas espirituales de sus ancestros. En algún momento formaron una comunidad de maestros y de alumnos en Teotihuacán y este lugar era llamado por ellos como aquel en el que el hombre se puede convertir en Dios. El autor de este libro es el Dr. Miguel Ruiz. Él estudió medicina y fue criado por su mamá, que era curandera, y su abuelito, que era uno de estos nahuales o maestros de esa civilización. Entonces creció empapado de toda esta sabiduría tolteca, pero no fue hasta un momento bastante fuerte en su vida que decidió compartirlo con las demás personas. El primer capítulo se titula Espejo Humeante y cuenta una historia que se me hace súper bonita de una persona que estaba estudiando para ser chamán, pero que algo en realidad no le terminaba todavía de cuadrar. Entonces, una noche tuvo un sueño que le cambió por completo la perspectiva y la manera en la que él se veía a sí mismo y en la que veía a su exterior. Se dio cuenta que él era luz y que todo lo que alcanzaba a ver a su alrededor también era luz. Todo aquello que alcanzaba a ver no era nada más que una manifestación viviente de aquello que nosotros llamábamos Dios. A mí me gusta llamarlo existencia o universo. Entonces se vio a sí mismo en todas las cosas y reconoció que él era Dios, pero que también todos los demás lo éramos, simplemente no lo podíamos ver porque teníamos esta niebla, este humo enfrente de nosotros que no nos permitía ver la verdad. En el siguiente capítulo te explican un poquito más de este humo y el autor menciona dos palabras bastante importantes que son la domesticación y el sueño. Nosotros cuando venimos a esta tierra no escogimos en qué cultura nacer, no escogimos nuestro idioma, nuestra religión, nuestro nivel socioeconómico, nuestro color de piel, de ojos, no escogimos a nuestros padres y a las personas que están alrededor de nosotros. Venimos a la tierra como unas esponjitas que están totalmente listas y absorbentes para aprender todo aquello que nos enseñan, y por otro lado las personas que ya estamos aquí estamos totalmente listos para enseñar aquello que sabemos. Miguel Ruiz llama a eso como un proceso de domesticación. Yo entiendo que él no se refiere o no quiere decir que sea con mala intención o que sea sin amor. Creo que totalmente esto es un proceso, pues sobre todo de nuestros padres, que nos enseñan todo con todo el amor, ¿no?, del mundo, y pues nos enseñan aquello que ellos creen que es lo mejor para nosotros. Y nos empiezan a enseñar aquello que es bueno, que es malo, que es ético, que no, que se ve bien, que no frente a la sociedad.
cuáles son los modales, nos empiezan a enseñar de religión y entonces empezamos a absorber todo eso y entonces absorbemos cosas de nuestros padres y en algún otro momento empezamos a ir a la iglesia y absorbemos cosas de las personas que están ahí o de los sacerdotes y entonces vamos a la escuela y absorbemos también todas esas cosas con nuestros profesores y los alumnos que están alrededor. Y resultamos ser, después de todo este proceso de domesticación, una copia de las creencias de nuestros padres y de la sociedad o de las personas que nos rodean. Y menciona Miguel Ruiz que por consecuencia también empezamos a perder todas estas tendencias naturales que tenemos cuando somos niños y empezamos a formar nuestra personalidad y todo un sistema de creencias. Entonces llega un punto en el que ya ni siquiera necesita nadie seguirnos domesticando, sino que nosotros mismos adoptamos este sistema de creencias y nos regimos de acuerdo a él. El sueño es el producto de este proceso continuo de domesticación que recibimos por tantos años. Soñar es la principal función de la mente y entonces todos nosotros estamos soñando todo el tiempo en nuestras diferentes realidades, con nuestros diferentes sistemas de creencias y en conjunto entonces conformamos este sueño colectivo o lo que en la India llamarían o nombrarían como Maya. Ese momento en el que ya tenemos nuestro sistema de creencias tan arraigado, justo en ese momento empezamos a entonces autojuzgarnos todo el tiempo y a castigarnos incluso por algunas cosas que empiezan a estar como alejadas de este sistema de creencias. Y la verdad es que ni siquiera nos castigamos nada más una vez, sino que nos castigamos un montón de veces cada que pensamos en aquello que hicimos mal, por ejemplo, o en aquello que creemos que está mal. Esta situación que tenemos de manera constante en nuestra mente, esta sensación de preocupación, este miedo constante que tenemos, ya no es un sueño entonces, sino que se vuelve una pesadilla todo el tiempo. Y Miguel Ruiz lo que hace es comparar esto con la definición del infierno que tienen varias religiones. Entonces dice que justamente este sueño se convierte en nuestro infierno en la tierra. El autor menciona que existen 4 acuerdos lo suficientemente poderosos para destruir todos los demás que hemos ido adquiriendo durante nuestra vida y que nos pueden liberar de este sueño o de este infierno en la vida. El primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. El autor menciona que las palabras son este poder que tenemos nosotros, los seres humanos, de manifestar nuestra intención y este poder que tenemos también de crear. Menciona que nuestras palabras son como semillas y que la mente de los seres humanos también es muy fértil. Habla de cómo Hitler con su oratoria impecable en algún momento plantó estas semillas tal vez de intolerancia, tal vez de odio o tal vez simplemente de miedo en las demás personas y la mente en ese tiempo de las demás personas estaba muy fértil y pasó lo que pasó hace algunos años. Entonces nos invita a reflexionar a qué semillas nuestra mente es fértil y yo agregaría también a qué semillas nuestro corazón es fértil. Deconstruye la palabra impecabilidad, que significa sin pecado, y el autor dice que sin pecado simplemente significa ir en dirección del amor y de la verdad, en vez de maldecir, en vez de culpar, en vez de sembrar esas semillitas de odio en las demás personas. El segundo acuerdo es no te tomes nada de manera personal. Las cosas que las demás personas piensan de nosotros o las cosas que las demás personas nos dicen no tienen nada que ver en realidad con nosotros, sino con sus propios sistemas de creencias. Cuando nos comemos toda esa basura emocional, cuando decidimos tomarnos ese venenito, en realidad lo convertimos en nuestra propia basura emocional. Cuando nos tomamos las cosas de manera personal, lo que hacemos es sentirnos ofendidos, sentimos que necesitamos defender ese sistema de creencias que tenemos tan arraigado y de alguna forma queremos demostrar que tenemos la razón,
Cuando nos damos cuenta que no somos responsables de los actos de los demás y que nada de lo que piensen los demás de nosotros está realmente relacionado con nosotros, ese momento en el que nos damos cuenta de eso, todo aquello que nos echen, tal vez todo ese venenito emocional que algunas veces nos echan, deja de hacernos efecto y se nos resbala como mantequillita. Esto es algo que probablemente hacemos muy frecuentemente en nuestro día a día. Probablemente suponemos todo el tiempo que las demás personas están pensando de cierta manera de nosotros o que nuestra pareja sabe lo que queremos y cuando entonces no hace lo que nosotros queremos, nos sentimos ofendidos y nos lo tomamos aparte personalmente, hacemos suposiciones y nos lo tomamos personalmente. En algún momento nosotros acordamos que el preguntar y el decir las cosas súper claras era algo malo o era algo que no se debía hacer. Entonces muchas veces preferimos no preguntar y se quedan ciertos gaps ahí, ciertas lagunas de información que pues nos dificultan nuestro día a día, ¿no? Y nuestra comunicación. Si hacemos esto y nos volvemos conscientes de esas suposiciones, va a ser mucho más fácil aclarar esas cosas que probablemente no están totalmente claras y vamos a poder tener una comunicación mucho más efectiva y también entendernos a nosotros mismos, ¿no? Para entonces poder comunicarnos efectivamente también. El cuarto y último acuerdo es haz lo máximo que puedas. En este acuerdo el autor nos explica la importancia de dar nuestro 100% y tomar también en cuenta las circunstancias en las que estamos en ese momento. Probablemente nuestro 100% en un momento no es nuestro 100% en otro momento con una circunstancia diferente. Entonces nos dice que si hacemos lo máximo que podamos en cada una de las diferentes circunstancias, no hay espacio para que este sistema de creencias o para este juez que está detrás de nosotros nos juzgue. Este acuerdo también me encanta porque lo que hace o lo que se desprende de ello es que si haces lo máximo que puedes, dejas de vivir en el pasado, dejas de vivir en el futuro y empiezas a vivir en el presente, empiezas a disfrutar ese presente y a vivirlo en su total plenitud. Y no solo trates de hacer lo máximo que puedas en un solo aspecto de tu vida, sino en todos los aspectos de tu vida y vas a ver cómo todo empieza a cobrar mucho más intensidad, mucho más presente, mucho más disfrute también. Bueno, esto es simplemente un pequeño resumen de lo que me pareció más relevante en el libro. Me parece un libro bastante práctico, es una guía muy práctica que nos da cosas muy puntuales que podemos empezar a aplicar desde ya en nuestro día a día y que nos pueden servir mucho para sentirnos mucho mejor con nosotros mismos y relacionarnos mejor con las demás personas. Al aplicar todos estos acuerdos, lo que hacemos es volvernos conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento. Eso para mí es lo más valioso. El hecho de aplicar estos acuerdos y de estar todo el tiempo mucho más consciente de lo que hacemos nos permite justamente acercarnos un poquito más a nosotros mismos y conectarnos un poquito más. Listo, espero que te haya gustado este video de Sal de Mar. Lo que me encantaría es que te animaras a leerlo, a darte este regalito para ti, para que mejore algún aspecto de tu vida. Si te dio curiosidad este libro y quisieras leerlo, te dejo toda la información en la cajita de descripción. Si te gustó este video o si consideras útil esta información, siéntete libre de compartirlo y no olvides suscribirte. Con esto ayudarías mucho a apoyar a Sal de Mar y a que las vibras lindas que les estoy mandando lleguen a más personas. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por todo. Besos. Mi idea aspecto de tu es uno de los acuerdos que considero más bonitos porque y entonces este